en Maldita Suerte, nuestros amigos de Rosario. Les damos la bienvenida y un aplauso a Juan Monteverde y Karen Tepp. ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Karen! ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Gracias por la invitación. Qué bueno que estén los dos, charlar con ustedes. Gracias por haber venido. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, tremenda elección el domingo. La mitad de los rosarinos, casi la mitad de los rosarinos acompañaron la propuesta de ustedes. Juan, faltó poco, ahí nomás, me imagino ahí un poco, masticar un poco de bronca y demás, pero cuando mirás ese resultado, ¿qué balance haces? Bueno, una mezcla de sensaciones, ¿no? Por un lado, la alegría de saber que con un proyecto que viene a transformarlo todo, que no tiene que ocultar sus ideas, que no tiene que parecerse a lo que criticamos, sino que vamos de frente a buscar todas las deudas que la democracia tiene con su pueblo. Estuvimos a 15.000 votos, 15.000 en una ciudad de 1 millón de habitantes, nada sí. de acelerar la historia. Me parece que eso, para nosotros las elecciones son eso. O sea, lo que deciden es cuánto tiempo más hay que esperar y cuánto más hay que luchar para tener la sociedad que queremos. Bueno, hay veces que se acelera un poquito, a veces que se demora, pero creo que es la muestra en este contexto de que hay que profundizar la democracia. Y Juan, ¿qué nace ahora? ¿Qué vienen haciendo? Pero ¿qué hay a partir de ahora? Porque claramente tu figura se instala en Rosario de mínima como líder de la oposición al gobierno de Habkin. También me imagino con algún tipo de proyección provincial. Pero ¿qué ves ahora para los próximos 4 años? Cuando ya estás viendo, me imagino, el próximo partido, ¿no? Sí, creo que el gran desafío ahora es estar a la altura primero, de liderar a esa otra ciudad que hace mucho tiempo que en Rosario está esperando un cambio y hasta ahora no había tenido la posibilidad de un liderazgo político que lo represente. Además, a nosotros nos votó el 50% de la gente, pero el 70% del territorio. Qué datos, cuando uno ve el mapa, ganamos en todos los barrios de la ciudad, salvo en el centro. Pon ese mapa, porfa, que lo tenemos para verlo. Sí. Ahí está. En todos los barrios de la ciudad. Y eso demuestra que los que más hoy están sufriendo, los que más necesitan una política diferente, vieron en nosotros la posibilidad de dar vuelta a esa historia. Por eso porque para el que no conoce Rosario, claro, el centro votó a Habkin y toda la periferia, todo el resto de Rosario acompañó tu propuesta. Exactamente. Digamos, y eso lo que marca es que hay un... Yo diría que la sociedad está muy rota. Digo, que hace mucho tiempo que ese vínculo entre la política y la sociedad está roto, que están rotos los vínculos sociales, que hay mucha gente que siente que cada vez labura más y cada vez tiene menos, que cada vez tiene menos posibilidades de planificar su vida. Digo, y ahí se va generando un cultivo que muchas veces en muchos países del mundo fue el voto que fue a Bolsonaro, fue el voto que fue a Trump, fue el voto que fue a Milei en Rosario. De hecho, lo hablábamos fuera de aire, que ese mapa es muy parecido al de Milei en Rosario. Sí. Y creo que ese mapa nuestro, ahí está el de Milei. Ahí está. A ver, es prácticamente igual. El voto, la 17. El voto a Habkin en el centro es el voto a Bullrich en la nacional. Y el voto que te acompañó a vos en la nacional es un voto que está pintado del voto a Milei. ¿Qué lectura hay de ahí? ¿Qué sacás de eso? Yo creo que ese mapa que pudimos configurar nosotros es la mejor muestra de que es mentira que la sociedad se derechiza. Es mentira que la sociedad se derechiza. Lo que está pidiendo la sociedad es una alternativa, es otra forma de hacer las cosas y que los de abajo, fundamentalmente los de abajo, están esperando otra cosa. Claro. Porque el que ya tiene más o menos todo resuelto, gobierne quien gobierne, la lleva. Ahora, los que necesitan de la política son los de abajo. Y eso es lo que tienen que mirar. La política tiene que perder esa cuestión de palacio, de cosas desde arriba, y empezar a vincularse más en el día a día con los problemas de la vida cotidiana. O sea, en ese voto también a Milei ves ahí la ruptura con sectores populares que esperaban otra cosa. ¿Qué tenés ahí como para Y hay mucho, para ahí te dejo, Karen, hay mucho también en el de Rosario de voto peronista, digamos, claro, de voto nacional y popular. Digo, nosotros porque sirve entenderlo también. Hicimos un nuevo espacio político que contiene a Ciudad Futura, que ganamos la primaria, pero que todo lo mejor del peronismo está en este nuevo espacio de Rosario Sin Miedo, el progresismo que no quiere irse a ese pacto y esa claudicación de lo que fue alguna vez el Frente Progresista en Rosario, que
que Hapkin, digamos, lo disolvió y lo destruyó. Hapkin estuvo festejando su triunfo, que fue una victoria pírrica, digamos, porque fue una victoria que se juntó con cualquiera, que usó cualquier arma con tal de mantener el poder y por poquito lo logró, pero esto no tiene más de 4 años. Además, el que usa malas armas para ganar va a gobernar mal, porque hicieron campaña sucia, porque mintieron, porque generaron odio, divisiones, una ciudad que ya no soporta más odio y más divisiones. Vimos varias fake news dar vueltas. Bueno, de todo lo peor, compra de votos, clientelismo, todo lo que en teoría siempre hace el peronismo, bueno, el radicalismo de la ciudad de Rosario lo llevó al pie de la letra. Y además terminó festejando con Spert y con Bullrich. Claro. O sea, ¿qué quedó? No hay ningún atisbo ya, no hay ningún atisbo más de progresismo en el gobierno de la ciudad de Rosario. Por eso nosotros vamos a estar muy atentos para liderar a esta posición, para ver la conformación del nuevo gobierno, porque este gobierno va a tener el PRO como un actor central. Entonces vamos a estar ahí velando por los intereses del 100% de los rosarinos y rosarinas, pero fundamentalmente defendiendo a ese 50% de los votantes y ese 70% del territorio que piden a gritos ser escuchados. Karen, un motor, Karen, la vimos laburar, empujar. También, ¿qué estás viendo? ¿Qué ves de ese mapa, de esos resultados? No, mira, yo creo, como decía Juan, que la sensación es esa cosa de, bueno, pegó en el palo y salió, pero fue por muy poquito, pero uno veía en nuestro centro de campaña esa noche, que aún habiendo perdido por tan poquita diferencia, era una fiesta. Estaba lleno, porque estaba lleno de gente que le puso mucho el cuerpo a esta campaña, mucha gente que por primera vez en Rosario, estamos hablando de una fuerza política que gobierna hace 30 años Rosario, ¿no? Y era la primera vez que se vislumbraba que había una alternativa de gobierno a esos 30 años de un mismo color político y además que, como decía Juan, un color político que había dejado de lado las banderas progresistas para ya directamente hacer una campaña y una alianza explícita con los sectores de la derecha de nuestro país. Y en todo ese centro de campaña estaba esa sensación de decir, bueno, no pudimos, fue por muy poquito, pero la verdad cuando uno ve lo que tenía enfrente, lo que logramos es una enormidad. Claro. Digamos, porque nos enfrentamos, como decía Juan, no solamente a todo el aparato estatal, municipal, que sabíamos que no iba a soltar el poder tan rápido, ni sus privilegios tan rápidamente, pero además a algo que en Rosario no se había visto hasta este momento, que fue este nivel del avance de las campañas sucias, ¿no? Ajá. Que claramente para nosotros es un signo preocupante para las democracias en este momento, digo, no solamente en Rosario. Para convivir, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de que Rosario, además de todos los problemas que tenemos a nivel nacional, cuadruplicamos la tasa de homicidio y una de las principales batallas que tenemos para dar es justamente combatir la violencia. Y cuando desde el propio poder se utiliza, ya sea desde lo discursivo, los mensajes de odio, sembrar el miedo en una sociedad que ya tiene miedo, y empiezan a aliarse con respuestas que a esa violencia le quieren poner más violencia, bueno, el clima se vuelve realmente preocupante y por eso esto que decía Juan, ¿no? Hoy la tarea es toda esa mitad de la sociedad rosarina que nos eligió, es el mensaje que nos dan y el que respondemos nosotros es que no se baja los brazos, ni ellos ni nosotros. Y te pregunto, Karen, ¿cómo quedó conformado ahora el Consejo? Digamos. Mira, nosotros, como decía Juan, digamos, la propuesta de Rosario Sin Miedo la llevábamos desde Ciudad Futura y también desde sectores del peronismo y desde el progresismo, por lo cual fuimos con varias listas de concejales. Sumando nuestras listas de concejales, estuvimos a muy poquitos puntos, a 3 puntos también, casi la misma diferencia con la lista oficial. Así todo, digamos, aparecen, digamos, fenómenos como el de los libertarios en el Consejo de Rosario, que no estaban y que se presentan por primera vez y obtienen 2 bancas, o sea, hay ahí un cambio y una reconfiguración, pero bueno, digamos, son votos que se los terminan sacando incluso más al PRO, que desaparece en una alianza con el ex Frente Progresista. Digamos que la correlación de fuerzas dentro del Consejo no se modifica sustancialmente a partir de este escenario, sí emerge como representación institucional ya la fuerza de Milei, algo que no existía, era impensado, más porque en Rosario y en Santa Fe tenemos el sistema de boleta única, pero bueno, claro, sin lugar a dudas, el aluvión a nivel nacional permitió esto también. Efecto. Exacto. Juan, Karen, ¿qué edades tienen ustedes? ¿Cuántos años tienen? 36. 38. 36 y 38, porque lo hemos hablado acá también con Ofelia y con otros dirigentes, que se ve, y muchos reflejábamos ahí en Rosario esa idea de un cambio también generacional, ¿no? Que
algún momento se te tiene que dar, hay una cuestión natural, pero también hay como un quiebre, no solo por las edades, sino por las demandas, ¿no? Bueno, una política que vuelva a escuchar, que vuelva a acercarse. ¿Qué viene ahora? ¿No? Porque bueno, ya Rosario, ya lo conversamos, pero quiero una lectura también, una mirada nacional de esa discusión que se está dando, de una demanda de un cambio en ese sentido. Mira, yo creo que estamos frente a un cambio de época, digamos, y a mí me gustan mucho los análisis que trae García Linera a este momento, que escapan, ¿no? La coyuntura nacional, pero que claramente están hablando de que en el mundo están en pugnas los modelos hacia el futuro. Y creo que la gran tarea hoy que tiene nuestra generación política es poder recuperar la imaginación y la inventiva dentro de la política, ¿no? Volver a reconectar la política con el arte de lo deseable y no de lo posible, que termina siendo administrar un estado de situación de desigualdades que claramente genera cada vez más frustración y rechazo de la sociedad con la política. Con lo cual, el desafío, yo creo, primero, más coyuntural a nivel nacional, es claro evitar, digamos, que estas salidas políticas reaccionarias de derecha y demás se instalen en el gobierno de nuestro país, porque sin lugar a dudas eso afecta, digamos, las posibilidades de esa inventiva y de la capacidad de seguir creando otros espacios posibles, pero fundamentalmente yo creo que como venimos charlando desde distintos lugares y distintas tradiciones, lo que tenemos que asumir es este presente, pero la perspectiva del futuro, de dejar de hacer cover, como dijo Axel, y empezar a armar nuestros propios temas. Creo que hay a lo largo y a lo ancho de nuestro país mucha militancia que tenemos ese objetivo y que hoy la tarea es poder de alguna manera encontrarnos y empezar a construir esos otros caminos posibles para la Argentina que viene. Juan, y en ese sentido, ¿qué canciones? ¿No? También porque ¿cuáles son? ¿No? Y por dónde ir? Y sobre todo ante lo que a veces parece, cuando revisás redes sociales, chats, comentarios y demás, que es que hay como un envalentonamiento. Post paso, hubo como salieron de todas partes sectores puede haber algo de trolls, puede haber algo de orgánico, inorgánico, pero hay como una reacción, ¿no? ¿Cómo se conversa con eso? Sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó en Rosario, ¿no? Con el voto. Sí, creo que, a ver, las cosas pasan demasiado rápido y muchas veces como que nos quedamos con la foto de ayer y no vemos un poco más el proceso. Y nosotros venimos en Argentina de la irrupción del feminismo como un fenómeno, digamos, que excede a la lucha de las mujeres, digamos, que tiene que ver con cambiar un montón de estructuras, que fue ayer, a veces que parece que fue hace 1000 años, y eso obviamente cualquier revolución genera una contrarrevolución. Yo creo que mucho de ese fenómeno de Milei de hoy, en parte es como una especie de contrarrevolución a ese movimiento feminista que llegó a sacudir las bases de la desigualdad estructural de la desigualdad, digamos, que no es solo la desigualdad de género. Que eso sacudió a la política, sacudió a todas las estructuras sociales. Entonces, ahí hay una contrarrevolución basada también en esas deudas que tiene la democracia con su pueblo, digamos, que este sector de laburantes, digamos, de que siente que nunca le tiran un centro, que nunca para ellos nunca hay nada, que se lo tienen que arreglar solo. Entonces, yo creo que ahí no hay que comerse la mague en el sentido de los vientos, sino que tener claro a dónde vamos. Es decir, este es mi modelo de sociedad que yo pretendo. Intentemos construir ahora en el presente por lo menos pedacitos de esa sociedad que queremos para mañana y no tengamos miedo a expresar nuestras ideas. Y no tengamos miedo a juntarnos con otros para llevar esas ideas adelante. Yo creo que cuando se materializan las ideas, tiene un poder de convencimiento mucho mayor que el del meramente el del discurso. Yo creo que si somos capaces de ir reuniéndonos por determinadas causas, materializando esas causas ahora en el presente y que aniden un pedacito de ese futuro, yo creo que hay en la sociedad una receptividad enorme a nuevas formas de organizarlo. Ahora, si nuestra propuesta va a ser, che, mira, el presente es horrible, pero el futuro puede ser peor. Claro. No vamos a entusiasmar a nadie. Porque quedó el amplio mundo del campo nacional, popular, los progresismos medio como a la defensiva, ¿no? Sosteniendo, che, no, esto no está bien, pero es lo que tenemos. Bueno, ¿no? una de las cosas que nosotros dijimos durante toda la campaña y que Rosario es ese ejemplo fue, tenemos el privilegio en medio de la profunda crisis que vive Rosario, de ir a votar no por el miedo de lo que podemos llegar a perder, sino con la alegría y la ilusión de lo que podemos llegar a ganar. Hay una frase que dice que hay una diferencia muy grande
entre los pueblos que están buscando ganar algo y aquellos que quieren sostener lo que tienen. Los primeros tienen esperanza, los otros miedo. Digo, y creo que los pueblos que están en búsqueda de lo que falta tienen esa cuestión de, che, la esperanza de lo que podemos conseguir ahora. Cuando solamente decimos, che, que no nos roben esto que tenemos, Claro. el único sentimiento que podemos generar es el del miedo. Y la verdad que hay gente que ya lo perdió todo. Entonces, ir a decirle a un montón de gente que ya lo perdió todo, podés perder, no hay más nada para perder. Se escucha mucho la palabra miedo. Ofelia dice mucho es sin miedo. Hay que ir a buscar sin miedo esto que estamos conversando. Pero en la conversación con amigos, la palabra miedo está, ¿viste? Dice, no, tengo miedo. ¿Viste? Ve lo que se dice, lo que parece que puede llegar a pasar y demás. ¿Cómo se destraba eso? Sobre todo en un momento en el que parece haber una desmovilización ya desde hace rato, con una dirigencia política también más entre el cálculo que entre la audacia y la posibilidad de plantear desafíos. ¿Cómo se destraba ese miedo? Ustedes que además lo vienen planteando una ciudad sin miedo directamente, ¿no? Está la palabra miedo en la propuesta. Mira, yo creo que el tema del miedo, nosotros incluso el año pasado hicimos en Rosario el Encuentro Internacional de Ciudades Sin Miedo, que Sí. es una red global que digamos, fundó en su momento Barcelona en Común, porque cuando hablamos del miedo, no hablamos solamente del miedo respecto a la inseguridad, que en Rosario es la primera Claro, connotación que uno puede llegar a tener, sino que estamos hablando del miedo que nos genera la incertidumbre total del mundo en el que vivimos, ¿no? Y que creo que eso se agudizó muchísimo después de la pandemia, que además nos llevó a aislarnos mucho más, a estar mucho más en soledad, y que todavía creo que ni la sociedad, ni mucho menos la política, pudo trabajar y dimensionar políticamente el impacto que eso tuvo en todos nuestros vínculos, ¿no? Sociales, Claro. humanos y demás. Y hoy, digamos, estamos hablando de sociedades que nos imponen mandatos de éxito y de belleza cada vez más altos, y las herramientas que nos da este sistema para alcanzarlo son cada vez más escasas y cada vez menos. Entonces, ahí lo que se genera, los altos niveles de frustración, de ansiedad, que llevan también a los graves problemas de salud mental que tienen, y no solamente los jóvenes, sino, Sí, digamos, sí, sí. la mayoría de nuestra gente y más, y que no existen en las agendas públicas ni en las agendas políticas. Nosotros decimos que lo que tenemos que hacer es sacar el miedo, así como lo hicimos las feministas, porque las mujeres también vivíamos con miedo y lo trabajamos políticamente al miedo, porque sentíamos miedo por el solo hecho de ser mujeres, de hacer determinadas cosas, que había algo que nos disciplinaba acerca de lo que podíamos o no podíamos hacer por nuestra propia condición de género. Ahora, logramos destrabar eso, como vos decías, a partir de entender de que no es un problema personal, sino un fenómeno social, y por lo tanto que necesita una respuesta política. Y esa respuesta política siempre tiene que ver con generar más espacios de encuentro, más espacios de organización, más espacios y más formas de vincularnos en el mundo y en el día a día que nos permitan encontrarnos con el otro y salir de ese aislamiento y de ese encierro en el que nos lleva a vivir en este sistema donde inconscientemente, digamos, todo el tiempo nos están fomentando no solamente el que cada uno se salva solo, sino que Claro. de tu situación, de tu malestar, el que tiene la culpa es el que está más abajo. También el miedo igual, digamos, en este contexto, en esta actualidad argentina es a esta altura ya inevitable. O sea, es algo que ya está, digamos, sucede. Hay gente que tiene miedo que gane Milei. O sea, vamos a poner las cosas Sí. en claro como son. Sí. Pero para mucha gente el miedo es no saber si va a poder pagar el alquiler. Ujú. No saber si va a poder sostener el Exacto. laburo y la changa y darle de comer a sus hijos. Entonces yo creo que también desde los sectores progresistas del campo nacional y popular, o como que le querramos llamar, tenemos que poder conectar mucho más con el miedo de la gente en su vida cotidiana. En la cotidiana. En la cotidiana. Porque Esa si es no, la esa diferencia. gente Claro. no ve miedo. O sea, hay alguien que le está diciendo, no solamente que está descargando su bronca, sino que le está diciendo que se puede hacer de otra manera. Sí, no es sí, tarea sí. de la gente saber si eso es factible, si no es factible y demás. Lo que nosotros tenemos que construir desde este campo es esa otra alternativa, es esa otra forma de decir, esto que te estaba pasando a vos, no solamente lo conocemos, lo reconocemos, sino que tiene esta otra posibilidad, que no es defender este presente. Sí, García Linera, vos lo citabas, decía, ¿no? Cuando vos vas y le decís a alguien, che, ojo que vienen por tus derechos, hoy hay muchos que te miran y te dicen, ¿cuáles? ¿Cuáles? Yo ya los perdí, ¿no? Antes de despedirlos, te quiero mostrar una foto que es la que usó Juan, creo, para celebrar un poco la buena elección que habían hecho en Rosario, que hay como un montón de gente arriba de una camioneta, hecha pelota, tirando ahí, me imagino, en las afueras de Rosario. ¿Dónde es eso? ¿Qué está pasando ahí? Quiero también conocer esa historia de esa foto para pensar un poco esto de lo que hablábamos de revincular la política con los barrios.
Bueno, ahí estamos en Nuevo Alberdi, que es el barrio donde empezamos a militar hace ya casi 20 años. ¿Esa foto tiene 20 años? No. No, esa foto es de la pandemia, estábamos todos con Están con los barbijos, claro. Que ahí lo que estábamos empezando era el proceso de urbanización de ese barrio. Así como el mismo lugar que hace 20 años empezamos a militar, no solamente llegamos, no solamente nos empezamos a desarrollar, sino que nunca nos fuimos cuando abrazamos la causa de esos últimos que pelean todos los días y que tienen miedo a que los desalojen y que les saquen su vivienda, que tienen miedo a que el narcotráfico les lleve a sus hijos, que tienen miedo a no saber si van a poder darle de comer. Bueno, con esa comunidad resistimos, nos organizamos, fundamos escuelas donde no había y después de casi 20 años de militancia estamos urbanizando, llevando agua, inauguramos la obra de agua para 2.000 familias, vamos a hacer la nueva escuela. Es esto de construir un pedacito del futuro en el presente, bueno, ahí donde empezamos a militar. Nunca nos fuimos porque nunca nos traicionamos, porque seguimos siendo los mismos. Ahora con más responsabilidad, antes con un pedacito como eres un barrio, ahora con la mitad de los rosarinos y rosarinas y con el 70% del territorio a nuestras espaldas y sabiendo que, bueno, no nos tocó ahora llevar todas estas ideas y todo ese aprendizaje de estos años al gobierno municipal, pero lo vamos a hacer desde la oposición. Nosotros no somos los que creemos listo, nos vemos en 4 años, que ahora se la arreglen porque votaron mal. La gente vota y hay que respetar lo que la gente vota. Y nosotros estamos en el lugar y todas las mejoras y toda la gestión y todo lo que tengamos que hacer para mejorar la vida a los rosarinos, no dentro de 4 años cuando ganemos, ahora lo vamos a hacer, así que cuentan con nosotros los rosarinos y también los argentinos y las argentinas que se ven reflejados en esto que estamos haciendo nosotros, en ese humilde rincón de la patria, que sepan que también nos estamos juntando con otros para que más temprano que tarde esta nueva generación se haga cargo de llevar también nuestra Argentina a la victoria. Y dentro de 4 años nos juntamos a festejar igual. Bueno, sí. Dentro de 4 años... Tenemos que volver. Yo ya se los dije fuera de micrófono. Un poco nos sentíamos responsables por no haber ido. Porque cuando todas las cábalas. Porque cuando fueron ganamos las pasos. Es verdad. Y después le dije, vayan. Es verdad, pero también quiero decir que de toda la gente que conozco de Rosario, conocidos, amigos que tengo en Rosario, que muchos me decían algo que creo que se deslizó acá, que es que por primera vez fueron a votar con mucha alegría. Claro. Digamos, un espacio que militaron con mucho amor y que eso no se daba hace mucho, así que, bueno, nada, felicitaciones. Sí. Y hay una cuestión generacional también, ¿eh? Cuando uno analiza los votos por edad, también claro, hay algunas claves. Bueno, nos seguiremos encontrando, charlando y ya nos vamos a encontrar a celebrar, a festejar, no solo una buena elección, sino un triunfo en la ciudad de Rosario. Juan Monteverde, Karen Tepp, gracias y felicitaciones. No, gracias a ustedes por siempre abrir las puertas. Gracias por haber venido. Juan Monteverde, Karen Tepp, en Maldita Suerte. Maldita.